Muy bien, pues Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Am, en la mañana yo estaba pensando algo que yo creo que Dios puso en mi corazón y quiero compartírselos antes de que Juan venga y nos comparta la palabra. Muchas veces, hermanos, tenemos la idea o la mala idea de pesar la predicación o la enseñanza de Dios y ponerla y someterla a juicio de lo que el pastor ha dicho. Es decir, cuando alguien está predicando, uno dice, es que así no me ha dicho el pastor, es que así no me ha enseñado el pastor. Y como está predicando otra persona, aún lo que Dios esté diciendo a veces es rechazado o desechado porque así no hemos sido enseñados. No sé si me captan la idea. Aunque Dios esté hablando, mucha gente dice, es que así yo no he sido enseñado. Y yo creo, hermanos, que esa es algo muy peligroso cuando decimos, es que así no he sido enseñado. Y tenemos que entender que lo que Dios nos está hablando es mucho más importante que lo que el pastor ha enseñado. Ahora, obviamente creo que la mayoría de los pastores, aunque sea por fe, han enseñado la palabra de Dios. ¿Ah? Debemos de enseñar la palabra de Dios. Pero muchas veces enseñamos cosas que están a veces abiertamente contrarias a lo que Dios está hablando. Entonces, mi deseo es, hermanos, que en esta mañana lo que Dios hable a través de mi hermano, que nosotros aprendamos y no lo digo por nosotros, por los que estamos aquí, lo que estamos entrando a la internet, entonces posiblemente haya alguien que diga, es que eso no me lo han enseñado o así no lo aprendí, pero si Dios te está hablando, tú eres responsable de aceptar la palabra de Dios tal cual. Amén. Tal cual. Ven, hermano, vamos a orar por Juan y vamos a recibir lo que Dios tiene a través de él. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que la unción de tu Espíritu Santo está sobre mi hermano. Y Padre, pedimos Dios que tú abras nuestros corazones. Que tú abras, Señor, como dice tu palabra, los ojos de nuestro entendimiento. Y que, Padre, nosotros podamos recibir de ti, Señor, tu palabra. Señor, aun cuando se haya hablado o recibido una palabra que no es tuya, Señor, Padre, que hoy, Señor, hagamos espacio en nuestro corazón para recibir lo que tú tienes a través de mi hermano, Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que si tienen su Biblia, por favor abran la Biblia en Hebreos. Está después de Mateo. Antes de Apocalipsis. Hebreos 11. Algo que yo siempre he dicho y sigo diciendo porque ah, es un temor en mi corazón, la mera verdad. Hablar algo que Dios no me haya dado, hablar algo que venga de mí.
decir algo que Dios realmente no ha querido decir. Ese ha sido uno de mis temores, y cada vez que predico o me invita o el pastor nos invita a predicar, es algo que, Señor, le pido al Señor, me pongo a leer y me pongo a ver hasta videos en internet y cosas así, con que Dios me revele una palabra, me hable, y cuando empiezo a escribir por lo regular, que yo pienso que es lo que Él quiere, me empieza a ver, me empieza a hacer ver muchas cosas, sino que ya cuando creo que ya tengo todo, digo, ay, ahora sí ya voy a empezar, Dios me da la vuelta y me dice, no, tranquilo, a ver, ahí va. Y a veces me quiero poner muy, ¿cómo dicen? Teológico, ¿se llama? ¿Sí? Muy estudiado, según yo, queriendo sacar todo completamente a la Biblia. Y algo que yo he podido notar es que yo no trabajo así. A mí, la mera verdad, Dios sabe que yo no trabajo así. Yo no soy de meterme a la Biblia completamente, de sacar todo así de la Biblia como muchos pastores lo hacen, y que cada quien, como dice el pastor, tiene su forma y su modo, y Dios habla de diferentes formas y nos enseña de diferentes formas. Es lo bueno de ser cada uno diferente, ¿verdad? Lo bueno que Dios así nos hizo. Y algo que Dios me dijo, yo quiero que hables de esto. Y empecé a escribir, para serles honesto, empecé a escribir con lo que había leído, sin ver la Biblia, de lo que había leído, sin buscar tanto en la Biblia, nada más de lo que Dios me estaba hablando y de lo que ya había leído, me estaba apoyando en eso, confirmando, en pocas palabras. Y algo que Dios me dijo, hoy vamos a hablar de fe. Dije, fe, ok, dije, hoy vamos a hablar de fe. Y yo dije, bueno, ¿qué es fe? Para empezar, ¿qué es fe? Y me preguntaba yo mismo, ¿qué es fe, Señor? ¿Qué es realmente la fe? Porque yo la he ido a mencionar desde chiquitos, desde que nacimos. Lo oímos que hay que tener fe. Y digo, ¿y qué es tener fe? Y le pregunté a una de mis sobrinas, bueno, la esposa de mi sobrino, y es una americana, y le dije, ¿qué es fe? Me dice, ¿cómo que es fe? Sí, ¿qué es fe? Para ti, ¿qué es fe? Bíblicamente, o como tú lo hayas escuchado, como, dime tú tu definición de qué es fe. Me dice, no sé, me dice, pues empezó a tambalear. Y me dice, pues para mí fe es como mi esposo y yo, o sea, Alexis y yo. Ya dije, no, pues ya valió. Me dice, para mí eso es fe, para mí fe es que Dios puso a mí y a Alexis juntos, y de alguna manera ese era nuestro destino. Le digo, entonces para ti eso es destino, fe. Me dice, sí, yo creo que sí. Y le digo, pues está bien, le digo, o sea, de alguna manera, cuando nacemos, Dios tiene un plan con nosotros. De alguna manera es un destino, supongo yo, ¿no? Y dije, pues está bien, digo, si esa es su creencia. Y le pregunté a otra de mis hermanas, que también estaba ahí, le digo, ¿qué es fe? Ella sí de a tiro no quiso meterse en eso. Dije, no, yo no me meto en eso, así, a mí déjame en paz. Le digo, ok, pues. Y estuve viendo, y mucha gente cree que fe es creer. Lógica, dije yo, ok, sí, fe es creer, pero ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Y estuve buscando, dice, mucha gente cree que fe son emociones, es ser optimista, es ser positivo. Creer es tener esperanza, confianza. Y sí, la Biblia habla de tener confianza, de tener esperanza, que no perdamos nuestra confianza, la Biblia dice. Y estuve busque, y y llegué a un versículo en Romanos 10:17, no tienen que irse ahí si no quieren, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dije, sí, la fe es por el oír, porque sí, de alguna manera todos empezamos a creer, por oír, por lo que nos dicen. Y cuando llegamos a ser cristianos, es como empezamos. Cuando alguien viene y nos habla de Dios, cuando alguien nos habla del amor de Dios y lo que tiene Dios, dije, ok, sí, eso es fe. Pero dije, eso es fe, así es como empezamos la fe. Pero aún no estaba satisfecho. Dije yo, ¿qué es fe? O sea, sí, la fe empieza por ahí,
empezamos a escuchar, empezamos a creer. Pero ¿qué es fe? Yo creo que la fe es más que eso, que empezar a escuchar. Y llegué a Hebreos, y en Hebreos hay una definición muy clara de qué es fe, que nos la da Dios. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo dije, ok, este capítulo por muchos es llamado el capítulo de la fe, porque nos habla de hombres y mujeres que tuvieron fe, que creyeron en algo, en alguien, o por decirlo así, por llamarlo así en este momento. Y algo que a mí me llamó la atención fue, dije, es pues la fe, la certeza de lo que no se, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dije, la certeza. Sé que certeza es algo que es seguro, que sabemos que está ahí, ¿verdad? Y dije, y convicción, ¿qué es convicción? ¿Alguien sabe qué es convicción? Estar convencidos de que esto está ahí. Entonces dije, ok, muchas veces hemos oído la explicación de que el aire, ahí está, no lo podemos ver, pero ahí está. Tenemos la certeza que hay aire y estamos convencidos de que está el aire, pero no lo vemos. Entonces dije, entonces la fe es eso, algo que no podemos, que creemos, que no vemos, pero que estamos convencidos de que existe, de que estamos completamente, que existe. Entonces yo dije, ok, eso es fe, es algo que es algo que creemos que realmente está ahí, que estamos realmente convencidos que existe, ¿verdad? Para muchas personas allá afuera, fe simplemente es, muchos me han dicho, es más, tengo un conocido que dice que él absolutamente no cree en Dios, o sea, para él Dios no existe. Para él sus manos, esa es su fe. Para él su levantarse cada día, irse a trabajar, sacar adelante a su familia, esa es su fe, su fuerza, su propio ser. Y dije, está bien, supongo, en su creencia, está bien, no es lo que Dios nos habla. Y hasta ahorita nunca lo he querido sacar de su error porque realmente no se deja. No, para él así no se deja. Y hablar con él de eso es como estarlo fastidiando. Ajá. Y dije, ok, está bien, si eso es lo que cree él, está bien. Otros creen que son emociones, que es que tienes fe nomás conforme a tu necesidad, que cuando tienes una necesidad ya nace la fe. Y, y así he estado escuchando. Y yo dije, ok, yo a través de la palabra de Dios he podido ver que es fe. Porque la convicción es la evidencia también, ¿verdad? Tenemos evidencia. ¿Y cómo podemos tener evidencia de que tenemos fe? Es simple. La palabra de Dios es verdadera. ¿Estamos en lo correcto? La palabra de Dios nos habla de lo que es fe, de lo que es Dios, en lo que nosotros realmente creemos. Tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Tenemos un Dios que está ahí por nosotros, no importa qué. Ahí está hasta en las personas que ya no conocen de Él. Está ahí Dios porque de alguna manera Dios nos ama, porque de alguna manera Dios nos mira, Dios nos creó, somos su creación. Y cualquier creador, aunque no haya trabajado, cualquier inventor, aunque no haya trabajado el invento está ahí lo tiene, porque sabe que de alguna manera o en algún momento va a servir para algo, va a estar en funcionamiento, o a lo mejor eso, eso que inventó le va a servir para otras personas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo lo he dicho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que cuando Dios habla hasta el diablo obedece? Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y hay gente que no se da cuenta que nos bendice, aún sin querer, porque Dios así lo ha puesto. Entonces, estamos creyendo, estamos confiando en un Dios. Y yo dije, ok, yo estoy creyendo, yo estoy confiando, yo tengo fe, ok.
Entonces, ¿cómo puedo hacer yo crecer mi fe? ¿Cómo puedo yo hacer realmente seguir, que en cualquier momento no se me caiga, que en cualquier momento no decir, ay, un día como este miércoles que me estaba sintiendo mal, decía, ay, me siento de la patada, estoy mal, ya me voy a morir, como decimos muchos a veces. ¿A poco no nos ha pasado? No me digan que no nos ha pasado. No me digan que no nos ha pasado. Pero dije, hay una manera que puedo tener evidencia de que yo tengo fe. Y es en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es fiel. La palabra de Dios dice que no cambia. La palabra de Dios, algo que a mí me sorprendió, que busqué en, ¿dónde era? Ya se me perdió. Hebreos 6, si no me equivoco. Hebreos 6, 18. Para, para que para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando leí eso, que es imposible que Dios mienta, es algo que dije, si la palabra de Dios es fiel, y aquí en la palabra de Dios está diciendo que Dios no miente, entonces yo puedo creer en Él. Yo puedo creer en lo que su palabra me está diciendo. Mucha gente yo he escuchado decir, es que Dios es malo, Dios no nos escucha, Dios esto, Dios aquello. Pero la mera verdad es gente que realmente tiene mucha, sin ofender, bueno, el que se ofenda, pues no lee, no leen la palabra de Dios. No estamos leyendo lo que Dios tiene para nosotros, las promesas que Dios tiene para nosotros. A mí una promesa que Dios me dio desde cuando les voy a platicar, o sea, a lo mejor ya les he dicho, cuando llegué a la iglesia que no me invitaron, que yo fui, era cosa de Dios que yo fuera. Cuando yo estaba en la alabanza, que todos estaban alabando y me preguntaba, ¿qué onda aquí? ¿Por qué toda la gente se está cantando, alabando? O sea, ¿qué onda? O sea, y yo miraba un gozo increíble, que ahora lo entiendo, pero en ese entonces dije, pues, ¿qué onda? O sea, y de repente empecé a sentir ese gozo también, esa paz, me empezaron a quitar todos los sacos de papa, como decimos. Y yo empecé, yo quiero esto, a mí me gusta esto, yo quiero sentirme así todo el tiempo, porque en ese entonces estaba pasando muchas situaciones, tanto económicas como personales, y, y yo, la prédica, no me acuerdo exactamente qué estaban predicando, para serles honesto, porque era la primera vez que iba, pero estaban hablando de Isaías, y algo que mencionaron fue Isaías 41:10. Y cuando yo escuché esa palabra, como que yo la tomé. Yo dije, esto es mío. Porque en Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y más abajo en el 3 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, ahora que sé, que creo que hay un Dios y que ya lo había escuchado antes, ya lo había visto, ya lo había leído, que Dios no miente y que puedo darme cuenta de que esa palabra Dios me la dio, que esa palabra fue mi iniciación, por llamarlo así. Fue algo que Dios me dijo, cree, yo soy tu Dios, yo te voy a sostener. Y cuando estaba haciendo la prédica y estaba escuchando todo esto, me entró un gusto y me sentí tan bien porque sentí realmente que Dios está aquí con nosotros. Algo que nosotros hemos visto es eso, que creemos y que Dios está haciendo. Su palabra no miente. Dios no es hombre para mentir. Su palabra lo dice. Ni hijo de hombre para arrepentirse.
Así de simple. Y algo que siempre he, he querido tener es esa fe, creer que Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar en mí para que yo pueda estar mejor. Lo que tenga que cambiar en la gente para que la gente pueda estar mejor. Y a veces es difícil porque nos encontramos en situaciones que realmente no sabemos por qué. No sabemos por qué están pasando. Pero ahí es donde Dios realmente está probando nuestra fe. Donde Dios realmente está viendo si realmente creemos en Él. Donde Dios realmente está diciendo, ok, tú dices que tienes fe, vamos a ver si es cierto. Ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Job. En Job podemos ver que fue un hombre de fe, que todo lo hacía creyendo que Dios se lo daba todo. Y tenemos muchos ejemplos. Job fue uno de ellos. A mí me encanta el libro de Job. Cuando yo empecé a escuchar a Job, cuando yo empecé a leerlo también, dije yo, wow, o sea, este hombre tenía fe, todo lo que le pasó, este hombre tenía fe, no dejó de creer en Dios. Y yo por un dolorcito de espalda me estoy quejando. O sea, este hombre perdió todo. Abraham, tenemos otro ejemplo con Abraham. Abraham se le prometió descendencia con su hijo. Y cuando Dios viene y le pide a su hijo, o sea, uno como ser humano puede decir, Señor, pero si tú me lo diste, o sea, ¿por qué me lo quieres quitar? Pero Dios prometió algo. Dios nos prometió algo. Yo no sé qué Dios haya prometido en tu vida. Yo no sé qué Dios te dijo que iba a hacer. Pero lo único que te puedo decir es que Dios lo va a cumplir. Nunca te dijo cuándo, o te dijo cuándo. Nunca te dijo cuándo, pero dijo que lo iba a hacer. Y es lo que les vengo a decir hoy. Nuestra fe es eso, creer en Dios, creer en las promesas de Él, decirle a Dios, te creo. Te creo no solamente porque lo he podido leer en tu palabra, no solamente porque tú me dices, no solamente porque tú me dices en tu palabra que tú no mientes. Te creo porque aquí estamos. Te creo porque no hay dolor de garganta. Te creo porque no hay dolor de espalda. Te creo porque, como estaba orando hace rato, tengo un bocado en mi boca. Te creo porque tú eres Dios y porque tu palabra no miente. Y esto es algo que para mí es fe. Yo no sé, para muchos van a decir, no, pues si yo ya lo sabía. Pero hay muchos allá afuera que no lo saben, que tienen la idea bien errónea de que es fe, que tienen la idea de que ellos son su fe. Y en la misma Biblia dice que el que confía en su propia fuerza, maldito es. Y cuando confiamos en Jehová Dios, bendecidos somos. ¿Cierto o no? La misma Biblia nos lo dice. Hay tantos capítulos, hay tantas promesas, hay tantos ejemplos. Pero yo tengo, a mí me gusta leer todos estos ejemplos, pero algo que a mí me encanta es el Nuevo Testamento. Es donde Jesús caminó en este mundo. Porque ¿quién fue nuestro gran predicador sobre la fe? Sobre fe. Él, y solamente Él. Porque Él aún sabiendo lo que iba a pasar, porque Él aún sabiendo que iba a morir y de la manera que iba a morir, o sea, lo iban a golpear, lo iban a hacer sentir de lo peor, o sea, iba a perder la vida. Y Dios lo mandó. Dios lo mandó por nosotros, a morir por nosotros. Bien, imagínense, nomás imagínense, cuando Dios le dijo a su hijo, ve allá para que salves a mis hijos, para que salves a mis hijos a través de ti, a través de tu sangre. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? ¿Qué? ¿Por toda esa bola que no creen en ti? Que no tienen fe, que se la han pasado
maldiciéndote, que se la han pasado, no han creído en ti, que no han podido tener ni una pizca de fe. ¿Tú quieres que vaya y muera por ellos? Yo cuando he leído el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, yo me quedo, wow, o sea, Jesús era hombre. Jesús vino a la tierra como hombre, como carne. Él sintió, él pudo haber sentido todo mi dolor de espalda, él pudo haber sentido un dolor de garganta, él pudo haber sentido el desprecio de la gente. A veces por una simple mirada, por una simple palabra que escuchamos, a veces hablamos, porque yo lo he hecho, a veces hablamos y no nos damos cuenta que ofendemos. Y hay hermanos que se ofenden. Y por esa simpleza dejamos de tener fe. Para mí eso es dejar de tener fe. Porque Jesús tuvo una fe increíble. A Jesús se le prometió que iba a estar sentado a la mano derecha del Padre. Que iba a pasar por todo eso, pero que iba a estar con Él. A nosotros se nos ha prometido lo mismo. Que vamos a estar con Él. ¿Cuál es la diferencia? A nosotros no nos van a crucificar. Bueno, esperamos que no, porque no sabemos. Esperamos que no. Pero hasta ahorita, como estamos, no nos van a sacrificar. Unos vamos a irnos antes que otros. Unos ni siquiera vamos a llegar a ver la venida del Señor. Esperamos la venida del Señor pronto, pero ahí va a haber unos que no la van a ver, otros que sí la van a ver. Todo lo que va a venir después de ello, muchos no lo van a ver. Entonces, cuando nos ofendemos, para mí es olvidarnos de esa fe, para mí es olvidarnos de lo que hizo Jesús, de la fe de Jesucristo. Porque de esto se trata. Jesús vino y nos enseñó una fe. Creer en el Padre, creer en Él. Porque si no creemos en Él, que Dios lo mandó a morir por nuestros pecados, para empezar, no estamos creyendo en nada. Si no empezamos a creer realmente, a tener fe, que debemos de ponernos mínimo a semejanza a lo que Él vivió, a un mínimo, no tenemos fe. Y esto es algo que a mí me ha dolido porque yo lo he visto en muchos hermanos, que yo he visto en otras iglesias en las que he podido ir, que la gente es muy orgullosa, la gente no sabe perdonar, la gente, los hermanos, aún cristianos, les hacen una mala cara, les comentan una palabra, a veces sin querer, bromeando o X, y se ofenden. Hay una ofensa tan grande que yo me he quedado sorprendido, digo, wow, o sea, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué onda con estos hermanos? Y yo pregunto, ¿sabes qué, Señor? Pues tú arréglate con ellos, porque yo no los puedo cambiar. Yo puedo hablar con ellos, yo puedo decirles quizá lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha ofrecido, lo que Dios me ha hecho ver, pero a lo mejor no es lo que Dios le ha hecho ver a él, o lo que Dios quiere que vea a él. Yo no lo sé. Entonces yo le pido al Señor eso, que Él se arregle con él. A veces nuestras esposas o esposos se enojan por cosas que no queremos, no entendemos nosotros, porque hay muchas mujeres, tengo 8 hermanos, por eso lo digo, que siempre están pensando que nosotros los hombres sabemos lo que ustedes quieren, que debemos de saberlo, ¿ok? Debemos de, porque las conocemos y eso. Pero seamos honestos, hay mujeres, a veces ni ustedes mismas se conocen, porque hasta ustedes mismas se desconocen. Y eso es algo que entre las parejas también se ofenden, no se molesta el esposo o la esposa por cosas que decimos o hacemos, siendo que para mi punto de vista, a lo que Jesús me ha enseñado es ser paciente, no terminar con mi fe, porque eso es para mí terminar con mi fe, dejar de creer en lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a humillarse, ¿cierto o no?
Jesús no vino como un rey, Jesús vino a humillarse. Lavó los pies de sus apóstoles y le dijo, lo que yo hago, quiero que lo hagan ustedes. ¿Por qué? Porque hay que humillarse. No estoy hablando de estar todo el tiempo humillados, no. Porque la Biblia habla de ser mansos, pero no mensos, ¿verdad? Pero Él nos está diciendo con sus actos, con sus palabras, que hay que tener fe, que no hay que perderla. No importa lo que pase, no importa si tu hermano está todo el tiempo atacándote, no importa si tu esposa todo el tiempo está viendo tus defectos, no importa. ¿Tienes problemas? Aquí está la respuesta. La Biblia es la respuesta de todo. Yo me he quedado sorprendido, en serio que sí, que a veces, en cualquier pregunta, a veces dicen, no, eso no viene en la Biblia, de eso no habla la Biblia. Y viene y habla y te quedas tú, wow, o sea, cómo Dios pone todo, y a veces en cosas que tú ya leíste antes. Pero Dios conoce nuestra necesidad y sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Y sabe que tenemos fe en Él. Él lo sabe. Él lo sabe porque Él puede mirar nuestro corazón. Él puede mirar nuestros pensamientos. Y por lo mismo hay que tener cuidado. Porque yo puedo venir aquí, me puedo hincar, puedo estar llorando. Y ante ustedes van a decir, no, hombre, este tipo tiene fe. Este hombre, este hermano es de fe fuerte. Pero ustedes no saben lo que yo estoy pasando por dentro. Ustedes no saben si en mi corazón hay alguna maldad. O en mi pensamiento ¿qué estoy pensando? A lo mejor, porque ha pasado. Y creo que muchos de nosotros lo hemos visto. Que hay gente que viene a la iglesia y no está aquí. Y que está orando y que está humillándose, pero no está aquí. Porque en cuanto sale, como decimos en mi rancho, empieza a despellejar cristiano. Y eso es algo que realmente no. Dios mira, Dios mira, Dios mira y hay que tener cuidado con ello. Una palabra que Dios me dio el miércoles fue eso precisamente, que no hay que poner en duda que Él es Dios, que no hay que dejar de creer que Él es Dios y que Él va a cambiar nuestra situación y que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener fe. Eso es lo único que nos va a ayudar. La fe es el único vínculo que tenemos así con Dios. Porque aquí en la misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagamos, no importa qué tan buenos nos creamos, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Así de simple. Si no creemos que somos galardonados, ¿sí lo dije bien? Ok. No tenemos nada. Hay que tener fe, hermanos. Mucha, mucha fe. No importa nuestra situación. Algo que me llamó de la atención en Hebreos fue el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. De lo mismo que le estaba hablando ahorita. Nuestro testimonio. Nuestra forma de cómo caminamos, en pocas palabras. La forma de cómo hablamos, cómo caminamos, la forma que tratamos a la gente. Ese es nuestro testimonio. Ahí es donde realmente vemos si tenemos fe. Nuestro testimonio, que si nos ofende nuestro hermano y nos enojamos, ese es nuestro testimonio. Que dejamos de hablarle, que dejamos de ir a la iglesia, ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está el decir yo tengo fe? Yo creo. A Jesús lo humillaron. A Jesús lo maltrataron. A Jesús lo crucificaron. ¿Por qué? Ahora sí, como hicimos en mi rancho, ahí disculpen la expresión, por una bola de personas que no lo merecían. Pero en el amor de Dios lo merecíamos. Dios tuvo misericordia con nosotros. Tanta para haber mandado a su Hijo por nosotros. Tanta que no solamente lo mandó a morir por nosotros,
lo mandó a enseñarnos qué era fe, qué era creer. Hay que igualarlo, hay que igualar a Jesús. Dejémonos de ofender, dejémonos de perder nuestra fe por cualquier detallito, cualquier problemita. Dejémonos de decir, Señor, yo tengo fe, Señor, yo creo en ti. Señor, yo estoy aquí porque yo sé que tú vas a cambiar mi situación. Pero si no lo hemos puesto en nuestro corazón, si no hemos cambiado nuestro pensamiento, es en vano. Es en vano porque creo que en algún momento, si no antes o después, y aún hoy en día, hacemos lo mismo. Venimos, oramos, pero no lo creemos, no creemos lo que estamos orando. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces digo, nah, cosas que dice uno, eso no puede ser, eso no va a pasar. Y de alguna manera pierdo eso, esa fe. Y estoy haciendo, y yo siento, cuando me pongo a pensar, no, puede pasar, porque Dios es grande. Y al decir yo, no va a pasar, yo estoy haciendo mentiroso a Dios. ¿Sí o no? Si yo no estoy creyendo, yo estoy haciendo mentiroso a Dios. Yo. ¿Quién soy yo para ser mentiroso a Dios? Si su palabra dice que Él no es mentiroso. ¿Quién soy yo para ofenderme? ¿Quién soy yo para hablar mal de mi hermano? ¿Quién soy yo para hablar mal de mi esposa? Otro ejemplo que tenemos es David. David fue adúltero. David mató. Y Dios lo llama conforme a su corazón. ¿Sí o no? Yo puedo decir, no, pero yo nunca he matado. Yo he matado. Yo he matado porque al que no ama a su hermano, somos asesinos. Mi Biblia no lo dice. Hemos matado. Y es increíble a veces cómo por tan poco perdemos la gracia de Dios. Perdemos lo que Dios nos está dando, todas sus promesas. Por tan poco, por tan simples cosas, perdemos todo. Lo único que les puedo decir es que tengamos fe, que creamos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que verdaderamente puede hacer todo lo imposible lo hace posible. Un Dios que aunque nosotros en nuestras propias fuerzas queremos hacer todo, porque así nos enseñaron, porque así nos hicieron desde chiquitos, hay un Dios que nos está diciendo, ¿estás cansado? Ven a mí. ¿Necesitas fuerzas? Ven a mí. Aquí estoy yo, con los brazos abiertos, para recibirnos. Pero no lo creemos. Tengo un amigo que todo el tiempo se la pasa preocupado por el dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Y todo el tiempo de que necesito trabajar. ¿Y cuánto overtime voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo extra? ¿Y si voy a hacer esto? ¿Y si voy a hacer lo otro? Y yo puedo, y me dice él, es que yo sí voy a la iglesia. Yo sí creo en Dios. Bueno, mi hermano, pero pues no parece. Ese es nuestro testimonio. Esa es nuestra fe. Esa es su fe. Realmente yo puedo decir, ¿en verdad tienen fe? Si todo el tiempo está preocupado. Si mismo Jesús nos dijo, si Dios se preocupa por las aves, ¿por qué no se va a preocupar Dios por nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto a las aves hambrientas? Yo no. Ni en México, que ahí en Matamoros las urracas también chiquititas y eso, pero ahí andan. Ahí andan volando para todos lados. Y es algo que tenemos que creer, tenemos que seguir creyendo. Y una cosa que también Dios me habló fue, ¿cómo puedo hacer yo crecer mi fe? ¿Cómo puedo yo seguir
creyendo que nada pueda dejarme caer. Y algo que Dios me dijo fue, precisamente como decía Romanos, el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, escuchar, leer. Creo que de las veces que yo he predicado siempre he dicho lo mismo. Es algo que Dios me... Leer. A mí no me gusta leer, les confieso. A mí no me gusta leer. Y a veces que no entiendo lo que Dios tiene en su palabra. No lo entiendo. Y me frustro. Y me quedo, Señor, es que no te entiendo. Y cuando estaba haciendo la prédica y que estaba sacando todas estas cosas, dije, Señor, no te entiendo. Explícame porque no te entiendo. Háblame porque no te entiendo. Pero hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo porque Dios nos va a nos va a dar ese entendimiento. Hay que seguir pidiendo por el Espíritu Santo, que es el que nos da el entendimiento. Pedir porque Él nos hable. Seguir leyendo, no dejarlo de leer. La oración es algo que también nos ayuda mucho, estar en comunión con Dios. La oración sincera, la oración que salga de nuestros corazones. Muchos pueden decir, pero si Dios conoce mis necesidades, pues ¿para qué oro? Pero a Dios le gusta que oremos, a Dios le gusta que nosotros clamemos a Él. Si no hubiera sido así, entonces ¿para qué nos daba el habla? ¿Verdad? A Dios le gusta que le clamemos, a Dios le gusta que nosotros reconozcamos que lo necesitamos. Ahora imagínense si nuestros hijos, yo sé que mi hijo le da hambre y pues le tengo que dar de comer. Y yo me espero a que él me diga, yo me espero a que él me diga que tiene hambre. Pero si él no me lo dice, yo no voy a saber si tiene hambre. Por mi cabeza sé que tiene la necesidad de que tiene que comer. Pero si él no me dice que tiene hambre, yo no voy a saber. Yo no voy a saber exactamente cuándo tiene esa necesidad. Dios la sabe. Yo sé que tiene esa necesidad. Pero cuando él viene y me dice, tengo hambre, dame de comer, entonces ahí es donde yo me muevo y le doy de comer. Igual con Dios. Dios sabe que tenemos hambre. Dios sabe que lo necesitamos. Pero también tenemos que ir con Él y decirle, tengo hambre, dame de comer. Dios lo sabe. Dios, necesitamos hacer eso con nosotros. La oración es perfecta para eso. El ayunar. Y algo que al último me dijo, habla de esto, ejercer nuestra fe. Porque sin obras nuestra fe es muerta. Ejercer nuestra fe. Si decimos que tenemos fe, debemos de ejercerla. Si Dios nos está bendiciendo, ¿para qué es? Para bendecir a otros. Esa es nuestra fe también. Si Dios me está dando mi sueldo, mi trabajo, ¿por qué yo voy a quedármelo todo? Si mi fe es que Dios me lo dio, yo le tengo que dar lo que a Él le corresponde, lo que es de Él, porque mío no es de Él. Aprender a despojarnos de lo que no es de nosotros, porque no es de nosotros. Y aún de lo que es de nosotros, aprender a dar. De lo que Dios nos dejó quedarnos, aprender a dar, porque Dios lo va a multiplicar. Anoche una señora nos estaba comentando lo de la casa, que ella nunca había visto eso, que nunca había visto que alguien le diera una casa a alguien. Y yo me quedé, sí es cierto. Y nos estaba diciendo, hay gente que se pelea por una propiedad. Pero algo que me puso a pensar anoche, dije yo, hay mucha gente que no tiene nada. Hay mucha gente que cuando tiene, lo da, sin pensarlo. Y uno puede decir, es que esa es gente buena. Sí,
pero es gente que sabe que al dar está recibiendo. Y no nada más dinero, no nada más cosas materiales. La satisfacción de saber que está ayudando para ellos es más que suficiente. Y algo que tenemos que aprender es eso, a despojarnos de lo que no es de nosotros. Es algo que Dios me dijo, ¿quieres tener fe? Ok, entonces empieza a dar. Empieza a despojarte. Cuando a mí Dios nos habló de decir la casa es de los pastores, en ese momento yo dije, ok, va, que así sea. Pero yo luego le dije, pues, pero habla con ella, porque la casa no nada más es mía. No es una decisión que yo puedo decir, se va a hacer. Habla con ella. Y Dios habla con ella. Cuando empezamos a hablar al respecto, Dios nos había puesto de acuerdo. O sea, nosotros no nos pusimos de acuerdo, Dios nos puso de acuerdo. O sea, es algo que yo me quedo así. O sea, cuando Dios dice algo, más vale obedecer. Y cuando Dios puso de acuerdo las cosas, que todo está de acuerdo y que todo se está viendo conforme Dios quiere que lo hagas, hazlo. Hazlo. Lleva a cabo tu fe. Lleva a cabo en lo que estás creyendo. Porque Dios te lo va a multiplicar. Porque Dios te lo va a dar, te lo va a multiplicar muchas veces más. Y a lo mejor tú vas a decir, no, pues sí, nos va a traer una mansión. No, quizás así no. Pero Dios lo va a multiplicar, solamente Él sabe cómo. Él va a empezar a cubrir todas tus necesidades. Lo ha hecho conmigo. Ha cubierto todas mis necesidades. Me ha tenido tanta misericordia, me ha enseñado a ser un poquito más cuidadoso con mi dinero, con mi tiempo, con lo que digo, porque antes hablaba nomás por hablar. Pero Dios en eso puedo ver que Dios me ha ayudado y me ha dado. Y la mera verdad, como le dije una vez a mi mamá, porque mi mamá me preguntaba, ¿pero por qué lo hiciste? Porque nada es mío, madre. Porque algo que he aprendido es que todo le pertenece a Dios. Todo lo que tengo le pertenece a Dios y Él me lo ha dado. Y si Dios me dijo, dalo, es dalo. Y si en su misericordia me quiere dar otra casa más grande o más chica, es porque Él quiere. Es su voluntad. Y me decía, pero es que no los conoces. No importa. No importa. Son mis hermanos y Dios me ha mandado. Y aunque hubiera sido un desconocido, si Dios nos hubiera puesto dársela a un extraño, al que hubiera estado pasando, a alguien que quizás estaba pensando hasta en suicidarse porque no tenía ni siquiera en dónde vivir. No sabemos lo que podemos cambiar, la vida que podemos cambiar. Si Dios te habla y te dice algo, hazlo. Hazlo. Demuestra, ejerce tu fe. Es algo que Dios me ha dado. Hay que aprender a despojarnos. A despojarnos de lo que tenemos. Quizás muchos han oído una prédica, han dicho, pues eso ya lo sabía. Pero hay muchos allá afuera que no lo saben. Hay muchas personas, hasta nosotros mismos, que nos ofendemos, que vemos mal a nuestros hermanos o que hablamos mal de nuestros hermanos. Aquí, gracias a Dios, hemos tenido una comunión muy, muy bonita. Gracias a Dios, bueno, creo que hasta ahorita no hemos tenido problema. Tenemos uno que otro desacuerdo, pero gracias a Dios nos pone de acuerdo y podemos hablar las cosas. Y Dios nos ha puesto esa paz, esa tranquilidad, esa fe que Dios nos ha dado. Los invito, hermanos, a que no suelten su fe, a que no importa qué tan mal estemos, no importa que ya estemos en el último suspiro de nuestras vidas, démosle gracias a Dios que tenemos ese último suspiro. Porque con ese suspiro a lo mejor estamos cambiando la vida de alguien más. Con esa fe que estamos mostrando, con ese testimonio que estamos dando, estamos cambiando la vida de alguien más. Y a lo mejor solamente es lo único que quiere Dios.
que cambiemos la vida de alguien más, alguien que no lo conoce, alguien que no sabe quién es Dios. Los invito, hermanos, a que ejercemos nuestra fe, a que no olvidemos lo que hizo Jesús por nosotros, a que no olvidemos el sufrimiento que Él pasó por nosotros, a que no olvidemos la sangre de Cristo y todo lo que tuvo que ver, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos estar aquí. ¿Por qué? Porque un hombre tuvo fe, creyó y obedeció, y ese fue Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Ninguna, era hombre también. Él creía realmente lo que Dios le decía, él creía en el Padre. Dios le daba palabra, Dios me ha dado palabra. Dios le decía qué hacer, Dios nos ha dicho qué hacer. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Él era hombre como nosotros también. Y eso es algo que Dios me ha permitido compartirles y espero, hermanos, que algo haya quedado y que Dios haya hablado en nuestros corazones y que cualquier cosa que nos esté pasando, que realmente estemos confiando en Dios. Dios les bendiga y feliz domingo. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, sobre todo para los que han recibido una palabra de Dios. Tal vez tú hayas recibido una palabra de algún hombre, que fue una palabra de Dios para tu vida. ¿Qué si ese hombre cayó de la gracia? ¿Acaso la palabra que él dijo se invalida?